Imagina llevar el peso de tu futuro en tus propias manos, sabiendo que depende de una sola cosa: mantener el enfoque. Douglas, un estudiante común, estaba a punto de enfrentar este desafío monumental. Sus días eran una montaña rusa de emociones, donde las distracciones parecían acechar en cada esquina, listas para sacarlo del camino hacia sus sueños. Sabía que si cedía, todo lo que soñaba podría desmoronarse. Pero en lugar de sucumbir a la presión abrumadora, Douglas tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se comprometió a 30 días de dedicación inquebrantable, 30 días de lucha contra sus propias limitaciones. Los primeros días fueron una batalla brutal: fatiga, duda, el deseo de rendirse. Pero Douglas se levantó más fuerte, más determinado. Con cada día que pasaba, los desafíos aumentaban. La tentación de rendirse susurraba en su oído. Pero lo sabía. Sabía que, si mantenía el enfoque, podría transformar su vida. Y así comenzó su viaje de 30 días, que no solo lo llevaría al límite, sino que también le haría descubrir una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. ¿Y tú? ¿Estás listo para enfrentar tus mayores desafíos y descubrir hasta dónde puedes llegar? El viaje comienza ahora. Los días pasaban y lo que antes parecía un esfuerzo imposible comenzaba a convertirse en una rutina. Pero no te equivoques. Cada mañana seguía siendo una batalla. El despertador sonaba y Douglas sentía el peso del día por delante. La cama parecía más cómoda, las distracciones más tentadoras, pero sabía que no podía ceder. Cada minuto perdido era una oportunidad desperdiciada, y cada vez que elegía levantarse y enfrentar el día, estaba dando un paso hacia sus sueños. Douglas no era diferente de cualquier otro estudiante. Tenía sus debilidades, sus dudas, pero con cada desafío encontraba una nueva forma de superarse a sí mismo. Comenzó a entender que el verdadero enemigo no era el cansancio o las distracciones, era la voz interior que decía que no era capaz. Y esa voz aprendió a silenciarla con esfuerzo, con disciplina, con cada pequeña victoria que acumulaba a lo largo del camino. Al final de cada día, revisaba sus logros. No eran grandes hazañas, eran las pequeñas victorias las que lo mantenían en el camino correcto. El capítulo adicional que leía, el problema que resolvía, el concepto difícil que finalmente tenía sentido. Estos momentos eran la prueba de que estaba progresando. Y esa sensación de avance, por pequeña que fuera, lo alimentaba. Pero el viaje estaba lejos de ser fácil. El cansancio físico comenzaba a acumularse, la presión mental se intensificaba, y Douglas sabía que los mayores desafíos aún estaban por venir. Empezaba a cuestionarse si podría mantener ese ritmo durante 30 días enteros. Las dudas lo perseguían, pero se había prometido a sí mismo que no se rendiría, que seguiría adelante, un día a la vez. Douglas estaba transformándose y podía sentirlo. Lo que antes parecía un peso insoportable, ahora comenzaba a moldearlo, a fortalecer su determinación. Se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien más fuerte, más resistente, y con cada nuevo día estaba más cerca de descubrir lo que realmente era capaz de lograr. Cuando llegó el día 15, Douglas ya no era el mismo. Había superado las primeras barreras, pero ahora estaba en medio de la tormenta. Era como si el mundo a su alrededor comenzara a poner a prueba su determinación con aún más intensidad. Surgían pruebas inesperadas, aparecían compromisos urgentes y la presión solo aumentaba. Pero, en lugar de ceder, Douglas hizo algo que muchos considerarían una locura. Redobló sus esfuerzos. Entendió que, para alcanzar algo extraordinario, necesitaba ir más allá de lo común. Las horas que antes se gastaban en distracciones, ahora se convirtieron en oportunidades para avanzar hacia sus objetivos.
Comenzó a utilizar cada momento, cada intervalo, cada segundo, como una oportunidad para mejorar, aprender, crecer. Los atajos que otros buscaban, él los ignoraba. Estaba construyendo algo más fuerte que la simple consecución de una meta. Estaba construyendo a sí mismo. Durante esos días, Douglas enfrentó a sus mayores demonios. La duda se volvía cada vez más insistente. ¿Vale la pena? ¿Podré lograrlo? Pero aprendió a enfrentar estos pensamientos de frente. En lugar de evitarlos, los enfrentaba, los analizaba y luego los convertía en combustible para seguir adelante. Sabía que esta batalla interna era la más difícil, pero también la más importante. Y fue en esta fase que descubrió algo fundamental: el poder de la consistencia. No importaba lo cansado que estuviera, no importaba cuánto el mundo intentara distraerlo. Cada día que permanecía fiel a su viaje, se volvía más fuerte. Y esa fuerza no era solo física o mental, era una fuerza de carácter, de convicción, de alguien decidido no solo a alcanzar un objetivo, sino a transformarse en el proceso. En el 20º día sucedió algo increíble. Douglas se dio cuenta de que ya no estaba simplemente sobreviviendo al viaje. Estaba empezando a prosperar. Las tareas que antes parecían imposibles ahora se volvían desafiantes, pero no insuperables. Se volvía más ágil, más confiado, más seguro de que cada paso lo estaba acercando más a lo que siempre había soñado. Douglas ya no estaba simplemente luchando por 30 días. Estaba construyendo un nuevo futuro, un futuro donde él era el maestro de su destino. Y ese destino no era solo una idea distante. Se estaba materializando con cada esfuerzo, cada decisión, cada momento de superación. Cuando Douglas llegó al 25º día, sucedió algo inesperado. Estaba en medio de una noche tranquila, rodeado de libros y notas, cuando surgió una profunda duda en su mente. Miró al techo, perdido en sus pensamientos, y se preguntó en voz alta: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente vale la pena? Fue un momento de vulnerabilidad, donde todas las certezas comenzaron a desmoronarse. Sabía que necesitaba una respuesta. Entonces cerró los ojos y respiró hondo. En su mente resonaban las palabras de su padre, quien una vez le dijo: "Hijo, lo que logras con esfuerzo es lo que más valoras en la vida". Al recordar esto, Douglas sintió que una nueva llama se encendía dentro de él. Se respondió a sí mismo en voz baja pero firme: "Sí, vale la pena, porque no se trata solo de ganar. Se trata de convertirme en la persona que necesito ser para alcanzar mis sueños". Con esta determinación renovada, Douglas volvió al trabajo, pero esta vez algo era diferente. Cada palabra que leía, cada problema que resolvía, parecía más claro, más accesible. Era como si finalmente hubiera encontrado el ritmo, el equilibrio perfecto entre esfuerzo y recompensa. Se dio cuenta de que, durante este viaje, no solo estaba adquiriendo conocimiento, estaba construyendo una mentalidad indestructible, una mentalidad que lo llevaría no solo a la victoria, sino mucho más allá. Al día siguiente, durante un momento de pausa, Douglas se miró en el espejo y sonrió. «Realmente estoy cambiando», dijo, casi sin creerlo. Y allí, mientras contemplaba su propio reflejo, se le ocurrió una idea. Se dirigió al público, imaginando que estaban allí con él, y preguntó: «¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo y viste a alguien que realmente está cambiando? ¿Sientes que estás en el camino correcto? Responde en los comentarios. Quiero saber por lo que estás pasando». Douglas se dio cuenta de que este viaje no solo se trataba de él. Se trataba de todos los que habían enfrentado desafíos similares, de todos los que alguna vez se preguntaron si valía la pena continuar. Y en ese momento decidió que, al compartir su historia,
Tal vez podría ayudar a otros a encontrar sus propias respuestas, a convertirse en las personas que necesitan ser. Los últimos días estaban por delante y Douglas sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Pero ahora no solo estaba listo, estaba ansioso por enfrentarla, sabiendo que cada segundo contaba, que cada decisión importaba y, lo más importante, estaba preparado para enfrentar el mayor desafío de todos, la versión de sí mismo que estaba destinado a convertirse. En el 28º día, Douglas se despertó con una sensación extraña. No era cansancio ni duda, sino una calma profunda, casi como la quietud que precede a una tormenta. Sabía que el final del viaje estaba cerca, pero curiosamente no sentía alivio. En lugar de eso, sentía una responsabilidad aún mayor. Cada elección, cada acción en estos últimos días podría definir el éxito o el fracaso de todo lo que había construido. Ese día, mientras revisaba sus notas, Douglas se encontró reflexionando sobre algo que siempre lo había incomodado: el miedo al fracaso. Recordó todas las veces que la inseguridad había intentado desviarlo del camino, las noches en que se preguntaba si era lo suficientemente fuerte como para continuar. Pero entonces se dio cuenta, ya no era el mismo Douglas de 30 días atrás. Había crecido, cambiado, fortalecido. El miedo que antes lo paralizaba ahora parecía más pequeño, casi insignificante. Pero la verdadera revelación vino esa tarde, durante una caminata para despejar la mente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, cuando Douglas se detuvo de repente y en un susurro se dijo a sí mismo: no es el miedo lo que me define, es el coraje para enfrentarlo. Se dio cuenta de que el viaje no se trataba solo de alcanzar un objetivo, sino de la transformación que ocurre en el proceso. Se trataba de convertirse en alguien que, incluso frente a las incertidumbres, elige seguir adelante. Y fue en ese momento que Douglas tomó una decisión crucial. Prometió que en los 2 días restantes daría todo de sí. No dejaría nada atrás, no se conformaría con menos que su mejor esfuerzo. No importaba cuán difícil fuera. Sabía que esos 2 últimos días serían la clave para consolidar todo lo que había aprendido y logrado. Volvió a casa con una nueva energía, una determinación inquebrantable. Se sentó nuevamente frente a los libros, pero esta vez con una claridad que nunca había experimentado antes. Estaba completamente inmerso, como si todo su ser estuviera en sintonía con sus objetivos. Cada palabra, cada línea, parecía grabada en su mente con una nitidez impresionante. Era como si, finalmente, hubiera desbloqueado todo su potencial. Douglas sabía que estaba a punto de cruzar la línea de meta, pero lo que aún no comprendía completamente era que, en realidad, la línea de meta era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado ese momento en que todo parece alinearse, cuando sientes que estás a punto de lograr algo grandioso? Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Vamos a inspirarnos juntos. Entonces, en el 29º día, cuando Douglas estaba a solo un paso de completar su viaje de 30 días, sucedió algo inesperado. Era una mañana tranquila y estaba en medio de una revisión intensa para el último examen que sellaría su dedicación cuando sonó su teléfono. Era una llamada de la escuela, una voz seria del otro lado de la línea. Había ocurrido un error que podría comprometer todo lo que había hecho hasta ese momento. La voz del otro lado explicó que debido a un fallo en el sistema, la fecha del examen final había sido cambiada. Y no para el día siguiente como Douglas esperaba, sino para esa tarde. Tenía solo unas pocas horas para prepararse. Fue un golpe devastador, una prueba final, cruel e inesperada, para ver cuán bien estaba realmente preparado Douglas.
Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Douglas sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todos esos días de preparación meticulosa, todo el sacrificio, ahora pendían de un hilo. Podría desesperarse, rendirse al pánico, dejar que la presión lo aplastara. Pero, en ese instante de caos, algo dentro de Douglas se encendió. Colgó el teléfono, cerró los ojos por un breve segundo y tomó una decisión. No importaba el cambio de planes, no se rendiría. Tenía menos tiempo del que imaginaba, pero también tenía algo que el tiempo no podía robarle: la confianza que había construido a lo largo de los últimos 29 días. Douglas tomó sus libros, sus notas, y se sumergió en una revisión frenética. Cada segundo contaba. Sentía la adrenalina correr por sus venas, pero esta vez no era el miedo lo que lo movía, sino la pura determinación. El examen ya no era solo una prueba académica, era la última batalla de una guerra personal que estaba decidido a ganar. Cuando finalmente llegó al aula, minutos antes de que comenzara el examen, Douglas respiró hondo. Sabía que la situación estaba lejos de ser ideal, pero al mismo tiempo se sentía más preparado que nunca antes. Miró a su alrededor, vio a sus compañeros nerviosos, pero él no. Estaba tranquilo, enfocado, casi como si lo inesperado solo hubiera reforzado su resolución. Y entonces, cuando comenzó el examen, Douglas se dio cuenta de algo sorprendente. Todas las respuestas estaban ahí, no solo en la punta de su lengua, sino grabadas en su mente. Escribió con confianza, casi sin dudar. Cada pregunta parecía un reflejo directo de todo lo que había estudiado. Era como si todo el esfuerzo de los últimos 29 días se hubiera concentrado en su mente en ese preciso momento. Douglas salió del aula exhausto, pero victorioso. El examen que debería haberlo derrotado se había convertido en el símbolo máximo de su superación. No solo completó su viaje de 30 días, lo concluyó con un giro que puso a prueba su verdadera fuerza y resiliencia, y ahora, al mirar hacia atrás, sabía que estaba listo para cualquier cosa que el futuro le deparara. Douglas, un estudiante común, había comenzado su viaje con una meta simple: mantener el enfoque durante 30 días. Sabía que, para alcanzar sus sueños, necesitaría superar distracciones, fatiga e incluso sus propios miedos. Pero lo que no sabía era que este viaje lo llevaría a descubrir algo mucho más grande: la fuerza interior que todos poseemos, pero que pocos exploran al máximo. A lo largo de estos 30 días, Douglas enfrentó desafíos que parecían insuperables, pero con cada obstáculo se volvía más resistente, más decidido. Y cuando lo inesperado sucedió en el 29º día, demostró que estaba listo para enfrentar lo imprevisto, porque había construido una base sólida, una mentalidad que nada podría sacudir. Al final, no fue solo el conocimiento académico que adquirió lo que hizo la diferencia, sino la transformación personal que ocurrió a lo largo del camino. Douglas no solo completó su viaje, se convirtió en el arquitecto de su propio destino. El examen que debería haber sido su mayor desafío se convirtió en su mayor victoria, porque no se rindió, no cedió a la presión y descubrió que la verdadera fuerza proviene de adentro. Y ahora, al concluir este viaje, Douglas sabe que está listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presente. Entendió que el éxito no se trata solo de alcanzar un objetivo, sino de en quién te conviertes en el camino. El viaje de Douglas es un poderoso recordatorio de que, con enfoque, determinación y una voluntad inquebrantable, somos capaces de superar cualquier adversidad. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tus sueños? ¿Qué desafíos estás listo para enfrentar y vencer? Si la historia de Douglas te inspiró, comparte en los comentarios cómo planeas aplicar esta lección en tu propia vida.
Si te gustó esta historia y quieres seguir recibiendo inspiración y motivación, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Juntos, podemos transformar nuestros desafíos en oportunidades y construir el futuro que deseamos. El viaje de Douglas puede haber llegado a su fin, pero el tuyo apenas está comenzando. Y recuerda, todo comienza con un solo paso.